Piénsalo un instante. No hay cartas ardientes de Séneca a Lucilio detallando sus pasiones secretas o sus luchas íntimas con la lujuria. No encontrarás pasajes lascivos o confesiones explícitas en las meditaciones de Marco Aurelio, ese diario de un emperador enfrentado al peso del mundo. Epicteto, tan brutalmente directo para tantas otras cosas, parece esquivar el tema con una parquedad casi calculada, ofreciendo apenas pinceladas. Y sin embargo, el sexo es una fuerza que nos atraviesa a todos. Es una corriente subterránea, poderosa y a menudo invisible, que moldea paisajes enteros de nuestra existencia. Nos controla cuando no lo entendemos, nos obsesiona cuando lo reprimimos o lo idolatramos, nos motiva con una fuerza primigenia y, a veces, nos arruina con la misma intensidad arrolladora. Hoy vamos a desmontar esa aparente ausencia, ese silencio que, lejos de ser un vacío, está lleno de significado. Porque que no lo mencionaran con la fanfarria o la crudeza moderna no significa que no lo pensaran, que no lo vivieran, que no lo integraran en su visión del mundo. De hecho, y esta es la tesis que quiero compartir contigo hoy, lo entendían con una profundidad que podría sonrojar a más de un autoproclamado gurú contemporáneo del bienestar o la sexualidad. Soy el aprendiz estoico. Y si estás aquí, es porque, como yo, buscas algo más que respuestas superficiales o soluciones rápidas. Buscas una filosofía que no solo te consuele en la adversidad, sino que te equipe con herramientas prácticas para la vida real, con todas sus luces, y sí, también con sus sombras más íntimas, esas que a menudo preferimos no mirar. Hoy vamos a explorar una de las preguntas más invisibles, pero más potentes del camino estoico, una que muchos rehuyen por pudor o por considerarla menos filosófica, pero que nos define a todos de manera fundamental. ¿Cómo debería relacionarse un ser humano moderno? Un hombre, una mujer. Vamos a hablar de sexo sin caer en la vulgaridad simplista del contenido para adultos que inunda Internet, de deseo sin la superficialidad ansiosa de las aplicaciones de citas, y de autocontrol, sin caer en la trampa peligrosa de la represión neurótica o el autocastigo. Porque el estoicismo, bien entendido, no es castración del alma, es liberación, pero una liberación que nace de adentro hacia afuera, de la razón serena y el autoconocimiento. Pensemos en una persona, alguien que, quizás sin darse cuenta del todo, ha edificado gran parte de su identidad, de su autoestima, sobre el cimiento inestable del deseo ajeno. Cada elección, cada publicación en redes sociales, cada conversación, incluso su forma de caminar o de vestir, parece llevar un eco, un subtexto persistente. Quiero gustar, quiero atraer. Quiero ser admirado por una mirada externa. Esta persona invierte una cantidad ingente de tiempo y energía en este proyecto. Cuida meticulosamente su apariencia, pule su discurso, aprende las claves no escritas para ser percibido como interesante, profundo, divertido o enigmático. Se esfuerza en el gimnasio no solo por salud, sino por la forma que adquirirá su cuerpo. Elige su ropa con un cálculo sutil, modula su voz, selecciona cuidadosamente sus anécdotas, pero el motor interno, a menudo silencioso pero increíblemente persistente, es el mismo. Es como si su valor dependiera de un termómetro que sostienen los demás. Pero entonces, inevitablemente, llega la noche, o ese momento de quietud forzada, de soledad no elegida, cuando el ruido del mundo se apaga. Y a pesar de todos los esfuerzos invertidos en la fachada, la conexión real, profunda y nutritiva, a menudo no se materializa. El deseo, que antes era un motor para la acción externa y la performance social, ahora busca una salida más inmediata, quizás a través de una pantalla. Se proyecta en una fantasía digital que, por su propia naturaleza unidireccional, no puede devolver una mirada real, no puede ofrecer un tacto genuino que calme el alma, no puede susurrar una palabra de auténtica compañía o comprensión. Es un eco en una habitación vacía. Y después de ese breve escape, de ese fogonazo de estímulo, ¿qué queda? Con frecuencia, una sensación punzante de vacío. No el brillo sereno del placer compartido o la calidez reconfortante de la conexión humana. Más bien, una sutil pero persistente desenergía, como si una batería interna se hubiera agotado sin recargarse. Una culpa difusa, casi imperceptible, que se pega al ánimo. Un insomnio leve, como si el cuerpo y la mente supieran instintivamente que algo fundamental no se ha nutrido, que una necesidad más profunda ha sido ignorada. Esta no es, en esencia,
una historia sobre el acto sexual en sí mismo, ni una crítica moralista. Es una historia sobre el control, o más bien, sobre su ausencia, sobre cómo la búsqueda incesante de validación externa nos despoja de nuestra propia soberanía interna, de nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida desde un centro de calma y propósito. Y es precisamente en este punto, en esta encrucijada de anhelo insatisfecho y desasosiego creciente, donde el estoicismo entra en escena, no como un juez severo que condena, sino como un guía sabio y compasivo que nos ofrece un mapa para recuperar el timón. Sección 1. El sexo según los estoicos clásicos. Los estoicos clásicos, figuras como Zenón, Crisipo, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no hablaban mucho de sexo en términos explícitos, porque su enfoque era más fundamental. No lo consideraban ni divino ni inherentemente pecaminoso, como harían otras corrientes filosóficas o religiosas. Lo veían, de forma bastante pragmática, como parte de la naturaleza, una función más del cuerpo, análoga a dormir, comer o respirar. No era algo de lo que avergonzarse per se, pero tampoco algo a lo que rendir culto ciego o convertir en el centro de la existencia. Lo concebían como un impulso legítimo, un indiferente preferido si se quiere, algo que, si está disponible y se alinea con la virtud, puede ser aceptado, pero cuya ausencia no debe perturbar la serenidad del sabio. Epicteto, con su característica concisión, nos dejó una pista. En cuanto a los placeres del amor, mantente puro antes del matrimonio tanto como puedas. Si participas, que sea en lo que es lícito, pero no seas molesto con los que hacen uso de ellos, ni los censures a menudo, ni te jactes con frecuencia de que tú no lo haces. Y en otro lugar, aludiendo a la templanza, comes por necesidad, no por placer desmedido. Haz lo mismo con el sexo. Esta frase a menudo se malinterpreta como una llamada a la frialdad o a la eliminación del goce, pero su intención es más profunda. Recordarnos que el placer, aunque bienvenido, no debe gobernarnos. El placer es un acompañante, no el capitán del barco. Y esto es crucial. No significa reprimir el deseo hasta la extenuación. Significa colocar el sexo en su sitio correcto, dentro de la jerarquía de valores estoica, no como un objetivo en sí mismo, sino como una posible expresión o consecuencia de algo más elevado. La virtud, el afecto genuino, el respeto mutuo, el dominio interno, la energía sexual, esa fuerza vital tan potente, no se niega ni se demoniza, se integra, y solo puede integrarse de forma saludable cuando no domina nuestra mente, cuando no se convierte en una obsesión que nubla el juicio o en una vía de escape de nuestros problemas reales. Frente a los cínicos, como Diógenes de Sinope, que, según las anécdotas, se masturbaba en la plaza pública para escandalizar, denunciar la hipocresía social y proclamar la naturalidad de los impulsos corporales, los estoicos proponían algo más sutil, más íntimo y francamente más difícil. No dejar que el deseo te esclavice. No perder tu eje interior, tu hegemónico o centro de mando racional, por una mirada seductora, por un cuerpo atractivo, por una promesa fugaz de afecto o validación. Porque en el preciso momento en que vives esperando una reacción externa para sentirte validado, una aprobación tácita, un match en una aplicación, un suspiro de admiración, ya no eres libre. Ya no actúas desde la razón y la virtud, sino desde el hambre. Y el hambre desmedida, incluso por lo que es natural como el alimento o el sexo, cuando no se modera con la razón, termina enfermando el alma, generando dependencia y sufrimiento. Por eso, el estoico no niega el sexo, pero lo trasciende, no porque lo desprecie o lo considere impuro, sino porque sabe que el deseo, cuando es sano y está alineado con la razón, no grita desesperadamente. Invita con calma, no exige con impaciencia, fluye con naturalidad, y solo se experimenta con verdadera libertad y plenitud cuando has dejado de vivir atrapado en su red, cuando has dejado de necesitarlo compulsivamente para sentirte completo o validado. Sección 2. El problema del deseo moderno en la era digital. Avancemos rápido hasta nuestros días. Hoy, el sexo, o más bien su representación, está en todas partes, omnipresente. En las redes sociales, donde los cuerpos se editan y exhiben como mercancía. En la publicidad, que lo usa como cebo constante. En las aplicaciones de citas, que gamifican la conexión humana. En cada serie, en cada película, en cada anuncio que parpadea en nuestras pantallas.
En cada timeline donde la imagen corporal se presenta más como un producto a consumir o un ideal inalcanzable que como una presencia real y vulnerable. Pero, y esta es la gran paradoja, no vivimos una sociedad más conectada genuinamente con el cuerpo, con una sexualidad más plena y satisfactoria. Muchos indicadores sugieren que vivimos una sociedad más desconectada de la intimidad real, más ansiosa respecto al desempeño y paradójicamente más vacía sexualmente que en épocas anteriores a pesar de la aparente liberación. La abundancia de estímulos no ha traído profundidad ni satisfacción duradera. Solo ha creado saturación, desensibilización y una nueva forma de presión. La sobreexposición constante a contenido explícito, diseñado algorítmicamente para atrapar la atención y generar dopamina, no para educar o fomentar la conexión. La cultura del swipe que convierte a las personas en perfiles descartables como si fueran cromos. Ya no se cultiva desde la piel, desde el silencio compartido, desde la mirada cómplice que construye puentes. Se construye desde la comparación ansiosa, la expectativa irreal y la búsqueda de la gratificación instantánea. Y esto, inevitablemente, destruye la espontaneidad, el erotismo real que nace de la presencia y la vulnerabilidad, y la capacidad de estar verdaderamente presente con otro ser humano. Porque cuando el cuerpo se convierte principalmente en un escenario para la aprobación ajena, el alma, la esencia, se esconde temerosa. El sexo se vuelve rendimiento, una competencia silenciosa, una fuente de presión abrumadora. Lo íntimo, lo sagrado del encuentro, se vuelve medible, cuantificable, sujeto a estándares externos. Y lo que debería ser una fuente de liberación, alegría y conexión profunda, te agobia, te estresa, te hace sentir inadecuado. El acto sexual deja de ser un espacio de encuentro auténtico entre dos seres para convertirse en un examen donde sientes que debes durar una cantidad de X de tiempo, impresionar con técnicas y satisfacer expectativas de... Y mientras más lo piensas, mientras más te esfuerzas por actuar correctamente, más lejos estás de sentir, de disfrutar, de conectar. La excitación natural se transforma en ansiedad de desempeño. El placer genuino se convierte en una obsesión por alcanzar un ideal fabricado. Y el cuerpo, que debería ser un refugio de sensaciones y un vehículo de conexión, se percibe como un escaparate que debe cumplir con ciertos cánones, o peor, como un traidor si no responde como debería. Y eso, para un estoico, no es libertad. Es una forma sofisticada de esclavitud, una dependencia vestida con los ropajes brillantes del deseo moderno. Sección 3. La respuesta estoica al sexo en la era digital. ¿Qué diría Marco Aurelio sobre Tinder, Instagram o el bombardeo de imágenes sexuales en Internet? Probablemente nada directamente sobre las plataformas, pero sin duda nos recordaría uno de sus principios fundamentales. Tu mente se colorea con la naturaleza de tus pensamientos frecuentes, porque el alma se tiñe con las impresiones de la imaginación. Por eso vigila en qué te conviertes, qué dejas entrar en tu ciudadela interior. Y esto es especialmente cierto, y críticamente importante, cuando hablamos de deseo, de fantasía, de la construcción de nuestros vínculos afectivos y sexuales. Porque lo que piensas una y otra vez sobre el sexo, sobre ti mismo como ser sexuado, sobre los demás como potenciales parejas, moldea tu conducta, tu percepción de la realidad y tu capacidad para estar presente y conectar de forma auténtica. El estoico moderno no se aleja del sexo como un monje asceta. No lo evita por miedo o por considerarlo impuro. No lo niega ni lo reprime patológicamente. Pero, y esta es la clave, toma el control consciente de su deseo. Cultiva la ataraxia, serenidad, y la apateia, ausencia de pasiones perturbadoras, no de emociones, también en este ámbito. Porque sabe, por experiencia y por razón, que cuando el deseo toma el control de forma desbocada, ya no hay virtud, solo reacción impulsiva. Ya no hay elección, solo compulsión. Tomar el control no es negarse el placer. Es elegirlo con consciencia, con intención, con sabiduría. Es aprender a conocerse a uno mismo, incluso en el torbellino de la excitación, sin perderse en ella. Es ser capaz de sostener la atención plena en el propio cuerpo, en el cuerpo del otro, en el momento presente del encuentro, sin dejarse arrastrar por la mente anticipatoria que juzga. ¿Cómo se traduce esto en prácticas concretas para un hombre moderno? Reconectar con la propia sensorialidad.
Quizás explorar la autoestimulación sin el estímulo constante y artificial de las pantallas, solo con la imaginación, con el recuerdo, con la sensación física directa, no como una huida de la soledad, sino como una forma de reconectar con uno mismo desde la sensibilidad real, no desde el estímulo fabricado que a menudo nos desconecta de nuestra propia capacidad de sentir, elección consciente sobre necesidad impulsiva. Decidir con quién compartir la intimidad, no por una necesidad desesperada de validación, afecto o descarga, sino por una elección genuina basada en el respeto, la atracción mutua y la conexión. Implica saber que estar solo no es un castigo ni una señal de fracaso, y que estar con alguien no debe ser una mera compensación de carencias internas. Honestidad emocional radical, dejar de fingir placer para complacer al otro, o de ocultar la propia vulnerabilidad por miedo al rechazo. Reconocer que el acto más erótico y vinculante es a menudo la honestidad emocional, la capacidad de mostrarse tal cual uno es, con sus deseos y sus límites. El sexo como arte compartido, no como prueba de valor. Practicar la intimidad sexual como un arte que se crea entre dos, como un encuentro de almas y cuerpos, no como una validación externa, como una danza de dar y recibir, no como una prueba que hay que superar. Desarrollar la indiferencia estoica hacia los resultados externos. No obsesionarse con tener éxito en cada encuentro, con provocar ciertas reacciones en el otro, o con cumplir expectativas autoimpuestas o socialmente construidas. El foco está en la intención virtuosa, en la presencia, en la conexión, no en el resultado final que en parte escapa a nuestro control. No se trata de ser frío, distante o indiferente al placer. Se trata de ser libre. Libre de la necesidad compulsiva de impresionar. Libre del guión impuesto por la cultura o por nuestras propias inseguridades. Libre de las expectativas externas que nos alejan de nuestra propia verdad. Porque solo cuando no buscas desesperadamente impresionar, puedes realmente estar presente, puedes realmente conectar. El deseo en sí mismo no es el enemigo. Es una energía vital, natural. Pero sin atención consciente, sin la guía de la razón, se convierte en un dueño tiránico, y el estoico no acepta más dueños que su propia razón y su capacidad de elección virtuosa. Sección 4. La sexualidad como camino filosófico, no solo como función biológica. Un estoico real, un practicante comprometido con esta filosofía de vida, podría tener una vida sexual activa y frecuente, o podría elegir el celibato o tener encuentros esporádicos. La frecuencia o la ausencia no son el criterio, porque el sexo, en sí mismo, no define su centro de gravedad moral ni su fuente última de eudaimonia, florecimiento humano. Y sin embargo, cuando elige tener un encuentro íntimo, lo vive con toda la presencia y la consciencia del mundo. Porque no está atrapado en un diálogo interno ansioso sobre si lo hace bien, si durará lo suficiente, si está gustando al otro según un estándar imaginario. Está ahí, presente, respirando, sintiéndolo en su propio cuerpo y en conexión con el otro, escuchando y amando, si el amor es parte de esa ecuación, con autenticidad y sin apegos desordenados. Eso también es disciplina estoica. Eso también es sabiduría práctica. Aunque nunca lo dijeran con estas palabras exactas, está implícito en cada página de los textos estoicos que nos invitan a vivir conforme a la naturaleza, a la razón y a la virtud en todos los aspectos de nuestra vida. La sexualidad no es una excepción. Es un campo de entrenamiento más para la virtud. Tal vez los estoicos no hablaron tanto de sexo de forma explícita porque en su sabiduría esperaban que tú, que yo, que cada uno de nosotros lo redescubriéramos por nuestra propia cuenta, no a través de manuales externos o de la imitación de modas, sino desde adentro, sin el ruido ensordecedor de las pantallas, sin la presión de las expectativas sociales, desde ti, desde tu propia razón y tu propia naturaleza. Y quizá ese sea uno de los mayores actos de rebelión y autoafirmación en el mundo moderno. Sentir con autenticidad, tocar con presencia, elegir con libertad y no depender emocionalmente de ello para nuestra valía. Pero, ¿qué pasa cuando el deseo ya se ha instalado con fuerza? Cuando ya es tarde para la prevención y la mente racional parece perder la batalla. Cuando ya sientes ese fuego en el pecho, esa urgencia que te empuja y el ego te susurra al oído que necesitas ceder. En el próximo episodio,
Te hablaré de las estrategias estoicas para enfrentar el deseo cuando ya está aquí, llamando insistentemente a tu puerta. Ahí es donde empieza el verdadero entrenamiento avanzado del guerrero estoico. No te lo pierdas.